Yo no me incluiría en la generación Z de la protesta, sí en la generación Z de la, digamos, angustia del futuro, ¿Quién es el que lo va a que ganar la carrera de inteligencia artificial a 5 o 10 años? Ya. puedes ir viendo su transición, de cómo empezó a hablar de mujeres, incluso cómo hablaba de su propia madre, como de las mamás solteras no valen madres, o sea, es como que había un cierto, pues sí, un tejido social que estaba roto. Hay, no sé, igual el contexto de No. Nepal, o sea, al final es un país muchísimo más chico que México, no es ni siquiera el mismo sistema de gobierno, es un sistema de gobierno diferente. Entonces, que es una solución muy populista el prohibir los corridos, porque el populismo no viene, no importa, puede ser de izquierda, tanto de derecha. Bueno, ¿Qué incel se podrá significa? definir como un joven, un adulto incluso, que está en internet, que tiene ciertas actitudes antisociales, es decir, no sale de su casa, está todo el día en la computadora, está en grupos de Discord, que es una aplicación, hablando con otros hombres. Bueno, en el episodio 4 de Geodata tenemos a un invitado que tiene contenido diverso en geopolítica. Hoy tenemos a Alan Sandoval. Alan Sandoval, bienvenido. Muchas gracias, Abraham. ¿Abraham Jorge. o Jorge? Ah, Jorge. Jorge. Jorge Abraham también. Jorge Abraham. Muchas gracias por el espacio. Es la segunda vez que voy a un podcast. Entonces, el primer podcast no salió por temas personales. Pero este segundo sí, esperemos que salga. Este sí va a salir, Este sí. sí va a salir. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, perdón. Y pues vamos a darle. Antes de pasar en tema geopolítico, ver un poquito el tablero de los grandes jugadores y que la gente sepa más o menos de lo que vamos a hablar, quisiera que te presentaras con la gente que aún no te conoce, qué tipo de contenido haces y quién es Alan Sandoval. Sí, bueno, yo llevo haciendo contenido aproximadamente unos 3 años. Soy originario de Culiacán, Sinaloa. Entonces, cuando vine acá a Monterrey, empecé a hacer contenido. Yo estudio ciencias políticas, ya estoy por graduarme ahorita en diciembre, en la licenciatura de ciencias políticas y gobierno. Entonces, cuando llegué aquí a Monterrey, estudio en la Autónoma de Nuevo León. eh, pues empecé a hacer contenido. Siempre tuve la espina de hacer contenido tipo explicar pues lo que pasa. En ese entonces hablaba más de política mexicana y luego ahorita lo he evolucionado a hablar de geopolítica, de tecnología, de inteligencia artificial, de sucesos que pasan a nivel internacional como guerras. Entonces, pues sí, ha sido una transición de 3 años donde empecé con política y pues el camino del creador te vas conociendo un poquito más e incluso a veces tocas temas más personales. Eh, pero sí, o sea, empecé hace 3 años, pero incluso antes, cuando estaba más chico, digo 15, 16, empecé un tipo blog en WordPress que se llamaba regresos.net y era de cómo relacionar temas política, historia, pero con fútbol. En ese entonces había leído un libro que se llama El fútbol contra el enemigo, de Simon Cooper, de un periodista británico. Entonces, pues ya llevo, podemos ir casi 7 años como que en una constante 7 años. creación, ajá, o sea, de contenido, pero hasta hace un año aproximadamente fue cuando pues sí dio un giro un poquito más, eh, más fuerte el tema del contenido y hasta este año yo creo que lo he tomado con la mayor seriedad posible. Específicamente la parte geopolítica, cuando creo que es la parte donde yo te veo en el contenido y que me agrada. ¿Hay algo que te hizo evolucionar tu contenido de los que comentas Sí. de WordPress a lo que haces hoy? Sí, pues, o sea, cuando empezaba, bueno, yo creo que si lo vemos así en retrospectiva, antes hablaba de fútbol, yo creo que era la forma más fácil de entender temas políticos. Creo que es una de las formas más fáciles de entender porque al final relacionas, no sé, cómo Villa, este jugador de Camerún, si no mal recuerdo, Paul Villa, se convirtió en presidente de su país después. Ok. O entonces vas entendiendo un poco de lo que sucede o cómo explicaba Simon Cooper, cómo emocionalmente y con cierta drama y suspenso,
cómo pasaban un balón en el muro de Berlín Ok. entre este y oeste, ¿no? Un Entonces, contenido ajá, gráfico muy, que muy daba a gráfico y entender. fácil de entender Ujú, para un vato de, o sea, un niño de, un joven de 16 ujú, años. Este, y pues en ese momento, bueno, yo siempre me ha gustado mucho la historia, la geografía. O sea, los que estudian conmigo sabrán que soy nerd en ese sentido. Pero luego me enganché mucho en los contenidos tipo Vox, el canal de que explican cosas, uno del logo amarillo, no el Vox Partido Político ujú, de España. Entonces, todo esto, digamos, yo que en retrospectiva me fue llevando a lo que ahorita hago, que es contenido más de geopolítica, como tú comentabas. Hablaba de política mexicana bueno, yo empecé, digamos, mi tipo boom fue el año pasado, ahí de hecho fue el día de mi cumpleaños, que fue ujú, cuando pegó digamos, el primer contenido. Yo cumplo el 24 de febrero de 2003, el Día de la Bandera, y ese día fue que le fue bien por sí solo a un contenido mío, ujú, donde mencionaba casos de corrupción. Entonces fue lo primero que la gente me empezó a ubicar. Mostraba un caso de corrupción diario. Empecé con el caso de las, eh, creo que fue el de las toallitas de Vicente Fox. Las Las toallitas. toallas de seda que estaban en la casa Era de Vicente una... Fox y Martita, que Ok. costaban miles de pesos. Ah, Entonces, ese fue el primer tema. Y el segundo que le fue mucho mejor fue el tema de la crema de Felipe Calderón. ujú. Entonces esos videos pegaron macizo y se fueron en TikTok y en Instagram. Entonces fue lo que me ayudó a crecer digamos, el nicho de política. Pero en ese entonces hubo muchos malos comentarios, no hacia mí, sino como, híjole, este vato ya lo van a quebrar, ¿no? Ok. Porque todos ponían, me dicen que tengo un parecido con Kevin Carr, ya la gente, el músico, no se lo ubicas, No, uno no lo como de vi. folk, de tipo Ed Maverick, así. Bueno, decían que me parecía a él. Ajá. Entonces tiene una canción que se llama San Lucas. Y tiene un verso que dice, dile ya a tus Ok, papás que es no vas esa a regresar. canción. Ajá, entonces pues, me ponían esa canción ahí en... O sea, desde hace mucho ya ponen esa canción porque yo la vi que ya ahorita es actualmente Sí, o otra sea, la vez ponen, ajá, la la ponen trajeron otra en vez de moda. tipo recopilaciones, ¿no? De Mm, temas así. O a este joven que ahorita en la marcha dijo algo, también ujú. le ponen eso. Entonces cuando pasa algo así, como que revelan un joven algo así, le ponen la canción ¿Cuántos de años tenías cuando Kevin Carr. te...? Pues el año pasado, Ok. ahorita tengo 22, fue de los 20 a los 21. Y quisiste salirte de lo local porque se... Sí, o sea, realmente no yo creo que los primeros días sí fueron un poquito de angustia, Ujú, pero no paranoia. Digo, toda la vida he vivido con un cierto vigilancia. Entonces, bueno, soy de Culiacán, entonces ujú. siempre he vivido con una constancia de vigilancia y saber dónde estás, saber con quién estás parado. Incluso, pues, dónde te sientas en un restaurante, ¿no? Eh, y me quise salir porque nunca contentas a la gente. Ujú, Eh, si hablas mal de un partido, te dicen que te está pagando el otro partido. ujú. Si hablas de este partido, te dicen que están Sí. pagando el otro. Entonces nunca estás, porque al final no te pagan, ¿no? No como ahorita, pues que si hay ciertos personajes que ya salieron que sí les han pagado, Ujú. que se mencionaban como partidistas. En este caso, pues no, ¿no? O sea, me gustan más que digan que me pagó China, me pagó Estados Unidos, que Ujú. me pagó el PRI o me pagó Morena. Entonces, Sí, va a ser más difícil que venga Estados Unidos y la ajá. agencia secreta de la CIA por ti nada más por un Sí, o sea, al contenido, ¿verdad? No. final, ajá, exactamente. O sea, al final tocas unos callos que son más tocados que en temas de política, ¿sabes? Si tocas a un alcalde en un Sí, sí, cierto sí. municipio, pues es más fácil que te encuentre a que Trump te diga algo, ¿no? Entonces, Sí, necesitarás tener un alcance muy grande, ¿no? Digo, ahí está el caso de Kirk, de Charlie Kirk, ajá, lo que le pasó. claro. Eh, sí, de hecho yo también con mi contenido a veces he tenido ese pensamiento porque de repente va dirigido la polémica actual y empieza a hacer contenido, se vuelve Sí. a hacer muy viral y empiezan los comentarios, ¿no? Sí, al Empiezan final los no, sí. mensajes. Al final no controlas a dónde va el Ujú, contenido, o sea, nunca sabes a quién le pudo haber llegado. ujú, Entonces, pues sí, lo mío eran casos de corrupción viejos. No toqué de nuevos por ese peligro. La gente me comentaba, ¿por qué no hablas de casos de corrupción de Morena? ujú, Que seguramente lo da y sí, ya han ujú. mostrado varios.
Pero yo no hablaba de esos porque pues, era muchísimo más fácil que son los que tienen el poder, pues que hagan algo con el poder, ¿no? Entonces, por eso mostraba casos viejos, porque me resguardaba. Al final cambié porque tanto a mí ya no me gustaban hacerlos, como mi familia mejor o sea, me recomendó no hacerlos. Ujú. Y pues por que ellos estar tranquilos, pues lo cambié. Entonces pasé a geopolítica. Lo hice primero, bueno, ahorita pasamos a otro tema, Ujú. pero primero lo hice yo, real, Alan Sandoval, y luego eh, tú comprenderás a ser un creador, pues chico. Ujú. Digo, puedes crecer mucho, ¿eh? ¿Verdad? Te Sí, digo, al no, final vas vamos a empezar empezando, el ¿no? chico siempre, Sí, sí. pues no tienes las capacidades económicas ni las capacidades técnicas de materiales para poder hacer el contenido que te gustaría Que hacer. tú pensarías que Ajá. puedes hacer, sí. Entonces, pues yo no tengo cámaras, yo no tengo micrófonos, yo no tengo luces. Afortunadamente, pues me junté con buenos amigos que me han ayudado a grabar y he utilizado sus cámaras, sus luces, su set. Entonces, vino todo este boom de la IA que ahorita vamos a explicar un poquito más. Pero yo empecé a utilizar un clon de IA para poder equilibrar una vida personal, una vida pues, de estudios todavía, trabajo, proyectos personales y contenido. Entonces, eh, Sí, empecé a utilizar. es algo que vamos a tocar, Sí, el tema de la sí, igual eficiencia ahorita lo de tocamos. inteligencia artificial, usar herramientas, que es a lo que hoy haces y proyectos a Sí. futuro. Hablaste de tu familia y tus amigos. Ujú. ¿Realmente cuando iniciaste tuviste algún tema de que pensaran que no le ibas a armar, no ibas a ser famoso? Como tú mencionaste, ¿no? Uno empieza chico y pues obviamente el primer video no va a tener 1 millón de likes, ¿no? Claro. Sí, lo bueno, siento que tengo buenos amigos. Pues los que no, ahorita no están, pues considero que pues tal vez ya no son tan buenos amigos. Pero cuando yo empecé, pues, empecé aquí en Monterrey. Entonces, pues yo no conocía a nadie más a mis compañeros Ujú, o a mis amigos foráneos, que al final los foráneos siempre se hacen familia. ujú. Eh, pues yo no tenía malas críticas de amigos de Culiacán porque al final eh, no, pues no los frecuentaba, a menos que fueras a Culiacán. Ujú. Y pues cada 6 meses era una cara distinta que les podía mostrar porque había muchas actualizaciones, ¿no? De lo que pasaba en las vías. Entonces nunca me llegó por parte de amigos, ¿no? Por parte de, pues sí, ciertas bromillas, pues al principio no hablaba tan bien. La gente no me entendía cuando hablaba porque traía más acento. Ahorita ya está un poquito más regulado. Entonces, cuando llegué, sí, la gente a veces no me entendía cuando hablaba. He mejorado, entonces yo creo que siento que nunca me han importado las críticas. Ujú. Eh, si hubiera tenido críticas, me hubiera importado a gente que realmente me importara. Entonces, afortunadamente también tuve apoyo de otros creadores como Chismecito, esta página de política mexicana. Tuve otros apoyos. Entonces, siempre me sentí respaldado. Hay un grupo, shout out a todos los grupos como de políticas de izquierda. Y siempre me han acobijado un poquito. Entonces, no, nunca me he sentido atacado, ni mucho menos. Este, porque al final, pues sí, ese era, digamos, todavía el sueño no está cumplido, pero Ujú. era parte de mi sueño, pues estar aquí en espacios como este. Hoy, por ejemplo, que mencionas algo de tus amistades, de tu audiencia, supongo que por tu contenido tienes muchos jóvenes. ¿Cuál es el debate? Bueno, el debate hoy aquí a nivel local es izquierda o derecha, la oposición o Claudia. Sí, ¿Tú qué has notado en tu contenido cuando creas algunas contenidos virales que se te sí. hagan? ¿Qué es lo que más dicen en los comentarios? Bueno, al principio con esos temas de corrupción, sí era, este, ¿por qué no hablas de casos de corrupción de Morena? ¿Por qué solo del PRI? O, si el PRI nunca debería regresar por todo esto que pasó. Entonces ahí empecé como a medir ese termómetro de partidista. Ahora, hablando de más como China contra Estados Unidos, Ujú, sí, vienen personas que vienen a defender el BRICS y luego viene otro grupo
que defiende más a Trump. Sí, todo lo de la OTAN y Sí, incluso personas bueno, mucho argentino, también, personas sí. de Brasil también, que viene toda esta parte de Bolsonaro todavía. Entonces, entre ellos se van atacando y creo que, bueno, al final esos contenidos son muy redituables. ¿Por qué? Porque al final las redes sociales o se alimenta de momentos muy emocionales o se alimenta de momentos muy que se pueden confrontar tanto como temas partidistas o como temas de hombres contra mujeres, ricos contra pobres o izquierda contra derecha, ¿no? Ujú. Eh, es lo que más he visto y sobre todo jóvenes. Fíjate que en temas internacionales yo no he visto tanto que se metan. Eso es más en temas de política mexicana. Eh, Sí, cuando se habla, por ejemplo, bueno, este discurso que vamos a llegar a ser Venezuela o algo así, sí es algo que se repite a veces entre los grupos jóvenes, Mm. pero en su mayoría no hablan tanto en mi caso no hablan tanto de política internacional, sino más de política ¿Y crees, mexicana. crees que es cierto? ¿Qué vamos a hacer Venezuela? Sí. Pues creo que todavía tenemos cámaras para criticar un poco al gobierno actual. Entonces, ahorita no pensaría que podremos hacer eso. Ha habido ciertas leyes que han sido un poco que hacen ruido, pero yo siento que se han utilizado para hacer amarillismo y se han utilizado para Ujú. hacer clickbait. Al momento de decir, pues México va a censurar todas las redes sociales cuando no se mencionó eso en la última iniciativa. Eh, Por ejemplo, hay una ahorita que es la prohibición de los corridos sí. y eso es, hasta donde tengo enterado, pues es a nivel federal. Cada estado está viendo esa Sí, o opción sea, de... el tema de los corridos, muy importante, qué bueno que lo toques. Yo no creo que, digo, por tema de la presidenta Claudia, pues dijo que no los iba a prohibir ella. Es que ya Ujú. la decisión de cada estado si los prohíbe o no. El más fuerte que ha sido es Jalisco, o el Estado de México también. Digo, ahorita Junior H, el Sad Boy, pues sí se puso en algunos temas Es de reciente, multas. ¿no? Es Ajá, fue reciente, reciente. como la semana pasada, algo así. Eh, yo, la verdad, creo que es una solución muy populista el prohibir los correos, porque el populismo no viene, no importa, puede ser de izquierda, tanto de derecha. En este caso, yo siento que muchos creadores caen pues, digamos, una solución simplista de decir, bueno, prohibió los corridos porque son los que generan violencia. Cuando los contextos sociales, si bien hay estudios que sí demuestran que ciertos tipos de música, el metal, por ejemplo, Ujú. sí generan un tipo de violencia o piensan una actitud que puede ser llegar a tornarse violenta, más eso no significa que la violencia va a ser capitalizada, es decir, Ujú. no van a sacar beneficios económicos de la violencia. Eh, Creo que tiene que existir un contexto social y ciertas variables para que se pueda llegar a esto. En este caso en México pues está la facilidad que puedes llegar a ser alguien de delincuencia organizada si buscas o te encuentras las personas adecuadas, ¿no? Para eso. Entonces creo que es una solución simplista y en temas a veces antes, por ejemplo, yo siento que los corridos también retratan un poco del centralismo mexicano. Es decir, Ujú. pues eran épocas de la revolución, no teníamos grandes medios de comunicación en el norte del país. Estaban, si bien los Flores Magón, pero al final eran un tipo de contrabando Ujú. de propaganda de su ideología. Y lo tenías, no sé, el Universal, por ejemplo, pero eran, o el Excelsior, pero eran cosas del centro del país. Y Ujú. acá en el norte siempre nos hemos, bueno, no siempre, pero eh, era como un tipo de poder contrarrestar la falta de gobierno con cierta difusión de información, pues con los corridos que iba pasando pueblo en pueblo. Eh, y es cierto, siento como un cierto tipo de rebeldía ante el centralismo mexicano. Si bien hay pues muchas canciones que son muy morbosas, muy Ujú. descriptivas, eh, eso creo que sería más responsabilidad de cada familiar, de cada adulto, saber si le va a mostrar eso a su hijo o no.
Porque al final no solo porque se pueda convertir en un monstruo, ¿no? Ujú. Sino por desensibilizar, hacerte más frío ante temas así que creo que es eh, muy importante no perder la sensibilidad ante la violencia, eh, porque si no tenemos sensibilidad, al final pues no va a parecer algo normal, y no vamos a poder hablar en contra de ello, ¿no? Sí, de hecho, sin que nos vayamos tan largo, yo he escuchado corridos, seguramente tú también has escuchado. Creo que sí hay un perfil de la persona que escucha corridos tumbados Sí, todo el día, todos los sí. días. Tampoco Sí, o sea, juzgamos a sí, eso, pero sí es una realidad que es importante que sí sepamos que al final de cuentas, pues es como ellos están monetizando claro, la parte de los autores que están cantando eso. Creo que también tiene mucho que ver la parte del núcleo familiar. Como tú dices, podrías escucharlos y realmente en tu vida vas a hacer algún tema de eso, pero sí, sí es importante la sensibilización de que las letras pues vienen de realidades, de historias sí. que cuentan de otras personas que sí están actuando dentro de esto, ¿no? Sí, o sea, al final creo que, o sea, yo por ejemplo, yo sí escucho corridos y te puedo Ujú, decir que diariamente, ujú. no los más violentos, pero unos que me inspiran, no sé, porque a veces hablan de, pues, cómo estabas valiendo madres y luego llegaste a triunfar, o incluso más, eh, corridos más, más de una vida de rancho, no sé, por Ujú, ejemplo, tipo, el Fantasma, el Nano, que habla de alguien que estaba en una vida de rancho, que ujú, maneja, que amanece el rancho con su café, con su vaca y cómo suena. ujú. Entonces, hay muchas historias, muy variadas. Creo que al final algunos pueden salir perjudicados de otros que tomaron otras letras más explícitas, cuando no debería ser así, porque incluso, o sea, si nos vamos a temas musicales, la verdad, sí tiene una clase musical muy alta, desde todas las capas que le tienes que meter para hacer los sonidos que ahorita hacen. Técnicamente, Ajá, sí, técnicamente, sí, pues, sí, sí. incluso, o sea, antes, ¿no? O sea, de la banda, que sería como un subgénero dentro del regional, pues también son músicos excelentes. Entonces, por temas musicales, no va la cosa, pero a veces, bueno, tuvo que pasar una cierta aceptación de las clases altas en México para que los corridos y Ujú. la banda fuera un poquito más aceptada. Cosa De hecho, que yo no sé mucho si clasismo, a ¿no? ti te tocó, pero cuando cuando empezaron a sonar con Nata y eh, pues realmente la gente no, o sea, era exclusivo en su mayoría de hombres, ¿verdad? Sí, En su momento yo tenía 17, 18, 19 años. Eh, yo ahora que ya tengo otro tipo de estilo de vida, que ya dejé un poquito de escuchar, sigo escuchando sí. todavía. eh, ya veo muy metidas a las mujeres. Ujú. eh, Cosa que no era como antes, entonces sí es cierto esa parte de que es una cuestión social que ya las mismas clases de más alta están Sí. escuchando este tipo de contenido Sí, también, como ¿no? el reggaetón antes, ¿no? Que tampoco era Ujú, aceptado y exacto. ahora es lo más normal escucharlo. Sí. Y de hecho, bueno, del tema de la juventud, aparte de la prohibición de los corridos, pues han prohibido, le han metido impuestos a videojuegos, le han querido meter al tema de la salud, tomar refresco o algún tipo de alimento. Sí. Yo no creo que realmente con estas soluciones de la violencia que hay, que es una realidad en México, no sé qué opinas tú de este tema, porque es correcto, es parte del núcleo familiar, Sí. puedes escucharlo, no te puedes sensibilizar de lo que está sucediendo en México, pero de eso a decir que es gracias a esto la violencia que está sucediendo en México, pues no creo que se Sí, vaya yo por creo ahí, que va ¿no? sobre todo, tema fiscal, tema de recaudación de impuestos. Incluso el propio SAT, la Agencia de Transformación Digital, dirigida por Pepe Merino, pues han hecho un conjunto de estrategias para poder sacar más impuestos de todos lados. En este caso mencionas videojuegos, mencionas bebidas azucaradas. Entonces, si bien puede parecer una buena solución en bebidas azucaradas o incluso en bebidas alcohólicas, Ujú. eh, al final, si al final el vicio está ahí, yo creo que, no soy experto en salud, pero, eh,
creo que va sobre todo por un tema de fiscalización, de recaudación de impuestos, y pues sí, para poder, al final, el estado de bienestar, pues sí, gasta muchísimo dinero. Son gobiernos que gastan mucho dinero, entonces pues, ocupan rascarle de donde puedan para poder Sí, yo creo seguir que haciéndolo operativo. no te quieren decir la verdad, te lo ponen como otras cosas que no tienen nada que ver y al final de cuentas pues el público joven, la generación Z, que es ahorita Sí. la que está más fuerte ahorita contra el gobierno que esté apoyado o no por la oposición, pero pues es una realidad que le pegan a los juegos, van por el casino, Sí. van por el alcohol también, entonces ya le están pegando muchas cosas que pues es parte de los jóvenes, ¿no? Sí, y cosas que al final son fáciles de criticar. O sea, al final, pues podrías criticar las vías azucaradas por el problema, Ujú. sí, al final de salud. Pues puedes criticar a los casinos por cierta, pues estrategias fiscales que puede hacer con ellos o que al final pues, la gente pierde mucho dinero ahí. Pero yo creo que todo va así por la recaudación de impuestos y pues son blancos, digamos, fáciles de atacar sin mucho tema. Y ya por último, por el tema hablando de juventud, Sí. obviamente tú estás dentro del rango de la generación Z. Me veo un Eh, poco más madreado, pero sí. ¿qué opinas de lo del tema nada más de las protestas? O sea, Sí. ya mencionaste al principio el chavo este que se fue, que mencionó que se iba a ir del país, no sé si se fue, Ah, sí. que sí está con un dinero de otros partidos políticos, que eso también no es correcto como tú y yo ahorita estar hablando, nadie nos está pagando, Sí. hasta donde yo sé, hasta donde nos pueden investigar. Pero digo, ¿cuál es tu opinión como miembro de esta generación? Sí. Bueno, yo creo que yo no me incluiría en la generación Z de la protesta. Ujú. Sí, en la generación Z de la, digamos, angustia del futuro, Ok. este, pues sí, los algunos resultados malos que han tenido este gobierno y los gobiernos pasados. Como otros, Como otros gobiernos, sí, sí, sí. Este gobierno y los Ujú. pasados en sobre todo en gobiernos estatales creo que sí se ha Ujú. hecho un muy pésimo trabajo en muchos estados del país. Entonces, sí, yo no estoy en esta generación Z que salió a marchar hace unos días, pero sí entiendo completamente si alguien fue ahí por las razones, Los factores por los factores que... pues sí, de angustia contra el futuro, que La enojo vivienda. contra la vivienda, enojo contra el gobierno actual, malos resultados. eh, pero creo que la generación es más, con más años, no nos han podido soltar la rienda de ahora nosotros ir encontrando las soluciones para el país. Ujú. Como que todavía está pues un permiso parental de estar ahí en la protesta. Incluso eso bueno, ha perjudicado la imagen de esta protesta que fue Sí, hace sí, unos sí. días. Ujú. Entonces, eh, no están brindándonos el ecosistema necesario para que se den los factores eh, donde se legitime estos tipos de protestas. Hubo una protesta de una generación Z anterior, que fue la de donde iban esos colectivos, por ejemplo, de Migala y otros colectivos. Eh, esa no tuvo tanto ruido, Ujú. pero porque la otra tuvo una cobertura por parte de medios como Tebasteca o otros medios. Entonces, pues sí, esa se sonó más. Sí llenó el Zócalo, hubo disturbios. eh, Se pusieron los muros. Pues sí, pueden ser temas de poder contrarrestar los daños, poder eh, contrarrestar el poder de la marcha. Yo creo que tal vez sí hubo porros, pero Sí, como, sí, 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 totalmente hubo. pero como Y de los dos lados, güey. ajá, en los dos lados, sí, o sea, como en todas es una estrategia del PRI Es la que te van a de hacer creer que antes, los mandó Sheinbaum y los otros van a hacer claro. creer que es la oposición. Sí, o sea, al Entonces, final, seguramente hubo de los dos, sí. sí, 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 seguramente hubo de los dos, es una estrategia que todos han utilizado para Desestabilizar deslegitimar, sí, el que está ahorita, ¿no? quitarle la legitimidad a la propia marcha. Ujú. Entonces, sí, yo esperaría que nos juntáramos de una manera donde es que no puedes al final sacar a las personas por simple ser de un partido, porque sí entiendo que hay, bueno, buenas personas en todos los partidos, en todos Ujú. los movimientos,
Pero a veces hay mucha romantización de ciertos movimientos. No todo se da por ideología, sino a veces por otras cuestiones más subjetivas. Eh, Lamentablemente, pues aquí en esta protesta sí se perdió la fuerza. Si no tuviera este discurso detrás y nos hubieran dado más permiso pues de hacer cosas como los jóvenes lo harían, creo que hubiera tenido más prestigio a nivel nacional y, Y a y nivel pues sí, internacional y a nivel también. internacional y al final creo y creo que se me hace, yo había visto el tema bueno, de Nepal, ¿no? De las protestas y al final que aquí también tomaron el símbolo de Ujú, One Piece. ujú, Yo creo que si bien, yo creo que fue una narrativa que se fue llevando durante semanas, porque también lo vi en redes, como que iban poniendo ujú. el GIF, no sé, así de One Piece en varias redes, eh, y como que lo iban impulsando poco a poco en medios tradicionales, en los comentarios, y creo que el contexto no es ni siquiera, no es igual al contexto de No. Nepal, o sea, al final es un país muchísimo más chico que México no es ni siquiera el mismo sistema de gobierno, es un sistema de gobierno diferente. Entonces, hay cuestiones diferentes que creo que no hacen que se asemeje. Eh, Son momentos históricos también muy diferentes, yo me imaginaría. Entonces, luego al final, el que se fue no era el gobernante mayor, sino fue un gobernante como, digamos, tipo primer ministro y nomás se sustituyó y pues se puso a alguien más. Ujú. Entonces, eh, sí, como que hubo esta narrativa de quererlo hacerlo así. Eh, Fíjate que sí es muy interesante esa parte sí, que acabas de mencionar, que se fue uno y llegó otro. Sheinbaum lo tocó, lo mencionó en una mañanera. Me voy yo mañana que, sí, o sea, no creo que ahorita las protestas de la generación Z estén bien establecidas de que qué vamos a hacer del día claro, de mañana. sí, Para empezar, no tenemos ni los votos como para cumplir que los votos están en la mayoría de las clases sociales de media hacia abajo. sí. Eh, No, y le harías pero un daño muchísimo mayor a México desestabilizándolo de esa manera, a menos que ya estuvieras pactado anteriormente de golpearlo, ¿no? Entonces, creo que sí, si lo desestabilizas, haces un golpe de Estado, pero ni siquiera con las formas necesarias para que un gobierno lo reemplace, ujú, pues es una anarquía, sí, nada más por temor a ver qué sigue, cuál es el siguiente. ajá, o pedirle intervención a Estados Unidos, pues también No, es no, eso algo sí, muy ridículo. decirle a la gente eso de que intervenga Estados Unidos, Sí, y eso que perdió seguramente Estados Unidos ya está aquí adentro, no sabemos cómo, ni tendremos pruebas, ni lo hace vamos a muchos ver, años. Sí. pero pedirle a Estados Unidos que venga aquí a México no es Y correcto. creo que eso también hizo que la marcha perdiera seriedad, Ujú. porque sí hubo un discurso, tal vez puede ser mínimo en la protesta, pero sí hubo ese discurso que creo que al final dañó muchísimo a la legitimidad propia de la protesta. Yo creo que en este punto nada más nos quedaríamos con, digo, hiciste un buen comentario de no fui parte de las protestas de los que salieron, pero sí soy parte de la protesta de que los factores que llevan a los jóvenes a O salir sea, son ciertos, ¿no? sí, sí, o sea, ahí están, pues eso no, nadie lo Ujú. puede decir que no están, que no son visibles. Eh, Tenemos menos oportunidades de obtener una casa. eh, Sí, mm, cuesta más, ¿no? sí, o Y sea, al ganas final ahora menos, tienes que ser roomie de tu esposo, o se le sea, llaman para coworking poder. Ajá, y co-living y lo sí, que tú quieras para decirle, ten tu casa, pero estás viendo con sí, otro, no alcanza, ¿verdad? sí, sí, sí. Hablando de eso, de los jóvenes, justamente al principio estábamos hablando de un tema que a ver si nos podías explicar de los Ajá, incels. ajá, sí. Eh, Son parte de lo mismo, son jóvenes que se están retrayendo, que tienen libertad de todo, pero están privados de alguna u otra manera. Cuéntanos de qué trata los incels. Sí, te comentaba ese tema de los incels y de la Incels. incels y de la manósfera, que básicamente creo que, bueno, ¿Qué incel se significa? podría definir como un joven, un adulto incluso, que está en internet, que tiene ciertas actitudes antisociales, es decir, no sale de su casa, está todo el día en la computadora, está en grupos de Discord, Ujú. que es una aplicación, hablando con otros hombres de temas como, mucho hablan en contra de las mujeres o por qué las mujeres... eh,
han tenido, digamos, un progresismo de, pues, tal vez ya no son las mujeres ya no tienen este modelo de mujer en casa, hombre trabajando. Ok, sí, sí, totalmente. Ellos defienden este modelo de vida tradicional. Entonces se vuelven antisociales, culpan a las mujeres mucho de los temas donde ellos no pueden crecer. Eh, Al final son víctimas de un propio sistema donde los tienen, donde no pueden obtener más oportunidades fuera de lo que ya conocen, o sea, no pueden eh, obtener un buen trabajo, una buena vivienda, tienen que vivir con sus Ujú. padres. O sea, Entonces, también son parte de ese grupo de que empiezan a ver que no es como te contaban ajá, y se van y... tornando incluso a la derecha cuando sus problemas pueden ser incluso propios del sistema que tenemos actual. Ujú. Entonces son víctimas también, pero a veces se vuelven agresores contra las mujeres, agresores, pues incluso en redes sociales, ¿no? O sea, son grupos, no quiero decir extremistas, pero por ejemplo está esta serie que salió en Netflix que incluso que hablaba de esto, Adolescence, eh, donde se mostraba como un joven un niño Ujú. empezó a tener actitudes antisociales, empezó a escuchar ciertos discursos pues en contra de la mujer o en contra de bueno, si bien muchos hablan, por ejemplo, de hacer dinero, Ujú. tener mujeres, estar mamadísimo, Que es lo que define a un a hombre, un sí, hombre, ¿no? Un hombre de exactamente. valor. Sí, 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 a un hombre de valor. Pues muchos ni siquiera están a nada de llegar ahí. Entonces es Ujú. como una frustración entre no puedo llegar ahí porque ocupo pues mejores condiciones económicas y oportunidades, movilidad social. Ujú. Y lo que tengo que llegar a ser como un Andrew Tate, como un Yados que hablamos en España. Ok. Entonces se vuelven, Andrew son, Tate y Yado son más o menos como para que la gente sí, entienda sí, son como digamos como que las figuras que ellos van a los... enalteciendo, ¿no? Y bueno, van teniendo sus propias figuras. También está eh, Gatsby, que es un creador con más de negocios. Ujú. Y hay como que si bien tales tengan cosas muy valiosas, pueden tener cosas que eh, a la larga, Los ajá, o sea, direccionan ellos mismos para que se vayan para acá, sí, o que sea, se sí, aíslen, o sea, que vende sean su soluciones mejor cuando ellos versión. no pueden llegar a esas soluciones porque no tienen las condiciones Ujú. para lograrlo, ¿no? Ujú. Te vendo un curso, no sé, de 20,000 pesos, pero pues no, Que es ¿qué como me es el vas a dinero, dar? ¿no? Nada, ¿sabes? Es Ujú. pura paja. Eh, entonces siguen a estos creadores y van teniendo aptitudes antisociales que al final pues se hacen un ciclo donde este discurso machista va eh, prolongándose en las redes sociales y creo que muchos jóvenes han caído ahí por esas que no hay movilidad social. Y es muy peligroso porque vas a tener tipos gobiernos como Milei, o sea, vas a ir tornando a estos gobiernos si estos jóvenes se van teniendo más fuerza y van creciendo pues digamos, sus redes. O sea, al final ellos no son los culpables, sino el propio sistema los va haciendo víctimas y esas víctimas, pues, en un momento van a tener, pues, la capacidad de tomar decisiones. Entonces mencionaste que la serie esta habla de un poco de esto. Sí, o sea, No de hecho sé, menciona yo no he visto directamente, la serie, sí, pero si me dices de qué trata y en qué termina, yo solo sí he visto los trailers de que sí. están ahí en una sala de como de policías, no sé. Sí, sí, menciona directamente a Andrew Tate como una de las figuras que está, Ahí en la serie lo ajá, mencionan. lo mencionan como una de las figuras que, perdón, Que el niño veía. que el niño veía. Aquí en México pues tenemos, no sé, a Temach, por ejemplo, Ujú. que él puede dar discursos, pero muchos no los toman ni siquiera él. Muchos discursos de esos vendehumos, pues ni siquiera los toman ellos a priori, Ujú. sino es, digamos, como una ilusión que le venden a los propios, pues que lo ven y que son seguidores. Bueno, está no, por mencionarlo, es como un tipo, no sé, he visto un meme que ahorita está muy famoso en TikTok, que es de un güey que se llama Señor Fiesta. Ujú. No se lo he visto. Ujú. Es como ese tipo de relación parasocial donde alguien está buscando atención de una figura que lo enaltece y pues él busca hacer las formas, pues todo lo posible para que esta persona lo destaque pues en Ujú. algún momento ser esa persona, pero al final pues digamos que es como un tipo, una estafa piramidal donde pues hasta abajo de la pirámide están todos los que no pueden subir esta movilidad social. Ok.
¿Y podrías decir en qué acaba la serie? Que Eh, de verdad sí, no sabía que de eso trataba la serie, la había visto, pero sí, pues para ahorita, gente que vaya a saber, aquí va a haber spoiler de eso, pero sí, o sea, básicamente, al ¿qué hizo el final, niño? el niño, creo que ahorita se me olvida, pero había cometido un asesinato, Ujú. este, por escuchar estos discursos y ¿Contra una pues mujer? contra una mujer, no recuerdo, Ok. pero es muy importante, pero ahorita no lo recuerdo. Pero sí, al final dicen que se basó en una persona afroamericana en Inglaterra, Ujú. pero creo que esa información fue falsa y fue como distribuida para justo atacar a los grupos de color y musulmanes que hay en, Mm. en Inglaterra. Que Pues nada ahorita, más encaja en todo lo que es que estos grupos que monetizan nada más de venderte la ideología que ellos ni siquiera promulgan en su vida sí. diaria y caen todos estos que están en contra del progresismo, de lo que te contaron de lo que es tener mujeres, tener dinero. Ujú, sí, sí, sí. O sea, sí, o sea, caen en esa falacia de felicidad, ¿no? Y no, pues ¿Y no lo crees que logra. aquí en México, aparte del Temach, o sea, sí hay una gran cantidad de personas, hombres, que están así en contra de que las mujeres sean, perdón, que Ujú. sigan la tendencia progresista? Yo ahorita no, bueno, sí, o sea, hubo también un tipo que le llaman, bueno, un tipo como categoría de personaje que se le llama LOL Cow, que es como Ujú, una persona que va haciendo contenido y se vuelve como un tipo meme o chiste. ujú, Se llama Espartaco 18. Es un creador de 10, ahorita tiene 25 años, yo creo, pero empezó haciendo como contenido como a los 18 y empezó ujú. con este discurso muy cercano a Temach, a Dallas también, allá en España. Entonces, eh, puedes ir viendo su transición de cómo empezó a hablar de mujeres, Ujú, incluso cómo hablaba de su propia madre, como de las mamás solteras no valen madres, o sea, es ujú. como que había un cierto, pues sí, un tejido social que estaba roto. Varios creadores que le podemos definir tipo, podemos definir como woke, Ujú. eh, lo fueron haciendo cobertura, entonces fue haciendo famoso en redes sociales, pero como un lolcow, o sea, como alguien que, mm, como un meme, Ujú. pero mal hecho, o sea, que no puede triunfar, o sea, que no puede salir de ser un meme, ¿no? Este, y, y pues al final se vio, ahorita tiene una transición diferente, ahorita ya a los 25 24 años, donde vio cómo estaba cegado antes y cómo pues ciertos discursos lo fueron llevando a Ujú. actitudes antisociales y ante a- cosas que él creía que podía lograr cuando su propio Pues eran contexto falsas. no Muchas lo permitía. cosas Sí, en redes sociales sí. son falsas, ¿no? Ahora bien, en tema ya macro, ya la parte de la multipolaridad ahorita geopolítica que hay, ya mencionaste ahorita algunos temas, digo, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial. Ese realmente lo han mencionado muchas personas, no me interesa más que tu opinión Ujú. en saber quién es el que va a ganar la carrera de inteligencia artificial a 5 o 10 años. Ya. Hay un científico, bueno, un investigador que estuvo en OpenAI, si mal recuerdo. Ujú. Ahorita no me recuerdo el nombre. Igual, déjalo investigo porque se me olvidó. Y el que busca, Él tiene una predicción a 2030 ok. donde muestra diferentes escenarios de Yo también vi este un video de eso. sí, Muy, muy bueno con un tipo moreno, ¿no? no me acuerdo, en YouTube, pero era un video largo de YouTube. O sea, bueno, más bien el creador de contenido, o Ah, no, no el me que acuerdo a quién entrevistaba y te decía todo exactamente lo que iba a pasar en la línea de de tiempo. 2 3 4 a 10 Sí. años. Y bueno, ni siquiera eran 10 años, eran como 5 años Daniel Cocotaclo. a verlo. ¿El qué Eh, es? él es. A ver, Pero lo viste en un video en YouTube. sí, en YouTube. Sí, pero es un investigador sí, es de OpenAI. Ok. Sí está Es. medio difícil el Sí, apellido. está difícil. Daniel Cocotaclo, él tiene una predicción a 2030, donde tiene diferentes escenarios. O sea, tiene un escenario donde la inteligencia artificial llega a un punto donde hay una regulación
por parte de las propias empresas. Bueno, su primera predicción es que las empresas, por ejemplo, Anthropic, OpenAI, Google, DeepSeek con Google DeepMind, las estadounidenses y las, digamos, occidentales, Ok. se unen y hacen una inteligencia entre ellos. Sí. Y luego China, por otro Para lado, poder competir contra el contra otro China. lado. Ok. Ajá. Y luego en el otro lado, pues está China con Tencent, con ByteDance, con esas empresas, desarrollando su propia IA, pero un escalón abajo de la inteligencia de Estados Unidos. Hay otros investigadores que ya dicen que China ya superó, pero bueno, este Cocotaglo dice que Estados Unidos todavía está un poquito arriba, se van uniendo y luego el gobierno ayuda, o sea, como que lo regula Sí, un poco. antes no la querían y luego ya empiezan a deber Sí, la carrera, o no la así ganan es. o nosotros la ganamos. Así es, ¿Cómo? como Toda el uniendo poder todo gubernamental, y ¿no? apoyando al gubernamental junto con, pues, con las empresas, con el capital privado. Entonces así van desarrollando y llegan a una alianza entre China y Estados Unidos, donde los dos se van, pues, ayudando, ¿no? Ese es el lado más positivo de la predicción. Sí, o sea, entre los dos que estaban peleando dicen, ¿sabes qué? No me conviene ni que tú me ganes o que yo Sí. me gane, nos juntamos y hacemos uno. Ajá. El otro es Estados Unidos o sea, busca crecer y que China no le gane. Entonces va desregulando y eso hace que la propia inteligencia desarrolle una inteligencia como escondida que los proveedores no pueden encontrar, y va pues perdiendo el control, las empresas y el gobierno. Entonces está esta superinteligencia no controlada, y está la inteligencia de China que también se descontrola por querer ganar a Estados Unidos. Ok, Y las dos se unen para poder atacar a la humanidad. O sea, sí, ese es el video que vi. Sí, ese es el caso más negativo de la predicción de él. Pero yo creo que hay cosas que, o sea, en ese caso, ya tuviéramos que tener como un mundo muy autónomo con máquinas para poder que realmente las máquinas nos controlen para el año 2030, ¿sabes? O sea, yo pensaría que tuvieras que tener ya muchísimas, no sé, asistentes en las cocinas, o sea, asistentes de robots en las casas, todo controlado con brazos y lo que sea. Entonces, sí es muy distópico. Hay ciertos detalles que otros investigadores lo han contrarrestado, pero yo creo que sí nos podemos llegar al punto de buscar entre Estados Unidos y China la superioridad, que es ahorita, digamos, como la guerra. Ya se calmó un poco por el tema de los chips. Ha habido muchos cambios en temas de regulaciones y aranceles. Digo, ahora estamos a 2025, pero al final este tema de la carrera pues avanza muy rápido. Yo sí creo que hay una burbuja, sobre todo en temas de, o sea, está muy inflado, ¿no? Inversiones, bueno, se ha visto que hay como un tipo de triangulación de dinero, ¿no? Que pasa de OpenAI a Nvidia a, no sé, Google. De competidores ahora están invirtiendo entre ellos, ajá, exactamente. O sea, como que Nvidia es el pilar que está ahí protegiendo a la economía de Estados Unidos. No tiene a quién venderle si caen, ¿verdad? Sí, No. así es. Entonces, está ese boom. Ahorita está Michael Burry, el de la 2008, la película famosa luego de Big Short, ¿no? de Big Short. The Big Short. Entonces, sí, él sacó la predicción de que al final esto es una burbuja y va a estallar. Muchos ya tenían esa predicción. Todavía no está tan claro. Yo siento que sí, o sea, sí hay una burbuja, en el sentido que hay empresas que tienen evaluaciones muy altas cuando son proyectos que no venden nada, pero hay otros que nos han permitido, pues, herramientas muy fáciles. Por ejemplo, esta Lovable, no sé si lo vi, que es que te permite desarrollar prompts, desarrollar páginas con un solo prompt y te saca la página en segundos. Creo que o sea, esa empresa en particular es muy buena porque da la oportunidad a muchas otras pymes o personas que quieran probar sus ideas, probarlas rápidas y probarlas sin presupuesto. Entonces, si bien sí hay una evaluación en otras empresas, hay cosas buenas, creo que de la inteligencia artificial.
sí se van a perder muchísimos trabajos. El lado, el caso más positivo sería algún tipo de ingreso básico universal para Ujú. poder contrarrestar los trabajos que se pierden y los nuevos trabajos que al final pues tales son mínimos en comparación a los que se pueden perder. Entonces es una de las herramientas que se Sí, explora, ¿no? que aquí en México ya estamos súper listos para ese ingreso Sí. universal. La verdad que hay mucha gente que ya está percibiendo este tipo de ingresos por parte del gobierno. Entonces, para cerrar por ahí, tú tienes el contenido que utilizas herramientas de inteligencia artificial. No sé si pudieras mencionar alguna de las herramientas, cómo le haces, cómo evolucionó, cómo sentiste la evolución de poder crear contenido con tu avatar, con tu clon. Sí, yo creo que no, yo creo que el uso de inteligencia artificial para desarrollo, o sea, para crear contenido no es para todos. Eh, siento que tienes que tener ciertas características para poder hacerlo, ciertas necesidades. Siempre voy a preferir por encima del contenido generado con IA el contenido real. Pero como te mencionaba, pues quería equilibrar vida personal, estudios, trabajo, proyectos personales. Entonces, muchas cosas me han salido por estar scrolleando ahí en Instagram. Y encontré un creador que se llama Baron Maya, que es un creador igual con inteligencia artificial, pero muchísimo más eh, desarrollado. Entonces, cuando lo ves en primera, pues sí, la primera vez que lo ves, piensas que es real, ¿no? Y ya luego te metes a su contenido y ves que usa la misma ropa en todos los videos casi, o va variando, y al final era un clon. Y ya fui investigando. eh, este, en ese momento yo que estaba como que en el punto de lo dejo, o sea, dejo un rato la creación de contenido, o si no encuentro una solución más fácil Por el que tema de me... tiempo que te Por tema de lleva. tiempo, sí. Entonces, investigué. Primero empecé con una aplicación que se llamaba Argil AI. Ahí creaba los primeros clones. Fue lo primero que utilicé. Y la neta, utilicé un video que ni siquiera estaba diseñado para hacer los clones, sino era un video que tenía ahí guardado. Dije, bueno, aquí no me veo tan mal. Y ya puse ese. Este, y con ese fue el que creé el primer clon. Luego pasé a HeyGen, que es el que ahorita utilizo, que es el más famoso en clonación de ella, pero hay que saberlo utilizar, si no, al final el producto no va a salir. Es decir, ¿Qué tan complicado es? Por ejemplo, tú le das un video tuyo, o sea, te pide fotos, videos. no, es con un solo video. Con un solo video de unos... un buen video sale como unos 15 minutos con un video de calidad, buena iluminación, ver centrado, no moverte la cara. 15 minutos sale bien, o sea, si grabas 5 minutos, al final vas a tener pues poca opción de dónde elegir y dónde editar, ¿no? Si grabas 15 minutos de calidad, creo que puedes tener un poquito más de escenas donde tú hagas expresiones suficientes para que tener como una biblioteca. Ok. De decir, bueno, aquí explico una cosa, aquí puedo decir una o dos, Ok. uno o dos, o sea, como que la propia inteligencia artificial va escogiendo de la biblioteca qué movimientos utilizar. Entonces, sí, 15 minutos, no mover la cara 90 grados, o sea, no mover muchísimo la cara, no pestañear mucho, ser lo más expresivo posible porque esto te baja un poquito como que la emoción. Eh, y también el tema de generación de la voz, al principio sí utilicé Eleven Labs, ahorita utilizo otra, una china para el clon. Estoy explorando otra herramienta de clonación, la estoy probando apenas, pero ahorita utilizo HeyGen y utilizo esta clonación de audio que se llama Fish Audio, que es muchísimo más barato que el MLabs. Entonces, ahora utilizo estas y también a veces utilizo el clon y me grabo, porque al final es muchísimo más natural si me grabo y me toma muy poco tiempo. Me grabo la voz, pues. O sea, para la gente que te vaya a ver y luego vaya a ver tu Sí, contenido, va a ver que tienes contenido con inteligencia artificial. sí, Eh, Básicamente tienes varias aplicaciones, varias herramientas que te grabas tú, sí. luego grabas tu voz, Ujú, luego usas prompts de texto sí. y cómo los unes los tres para que entiendan el resultado final que tienes en Sí, tus pues cuentas. básicamente digamos, mi ritmo de trabajo es crear un guión, ya lo desarrollo, ay, bueno, creo un guión, lo Ujú. desarrollo, lo paso a Level Labs o Fitch Audio, voy haciendo las voces,
o lo grabo también con mi propia voz. Hago los cortes necesarios. En Fish Audio pues la voy generando, que salga bien. A veces generación de voz. Sí, o sea, al final con los clones pues puedo escalar como creador de contenido. Es decir, puedo sentarme un día y grabar y subir cinco videos. Eh, Son 5 oportunidades que tiras en redes sociales, más chances de pegar. Pero también puedes, por ejemplo, cuando fue la crisis de Irán, entre Irán y Estados Unidos, bueno, Irán Israel. Israel, lo subía al momento, o sea, subía los videos, pasaba una noticia, a los 15 minutos ya la subía, pero con mi cara. Entonces, eso le da muchísimo valor a lo que estaba subiendo. Ahorita no ha habido una crisis tan grave como esa crisis de Irán, pero esos videos, no sé, le fueron muy bien, le fueron 2.3 millones, 3 millones en las Sí, dos porque la redes. gente quería saber el Rápido quería estatus, saber. cómo que está pasando, ¿no? Y creo que esas herramientas eh, te permiten competir con las grandes empresas, ¿no? Con los grandes medios, porque tienen las herramientas suficientes. Si yo, o sea, yo podría grabar esto y está en una buena calidad, lo puedo replicar cientos de veces sin necesidad de gastar más dinero, más que la suscripción de la propia aplicación, ¿no? Ok. Pero al final yo desarrollé mi propia interfaz y jalaba créditos un poquito más baratos. Hice mi propia interfaz con Lovable y de esa manera yo jalaba, digamos, como que el API de HeyGen y el API de Fish Audio y no tenía que gastar en la suscripción, sino que gastaba por los créditos. Entonces de esa manera utilizo mejor el sistema, más me sale muchísimo barato. Te puedo decir que me sale en 5 pesos el video y en menos de 1 peso la voz. Entonces, de esa manera, pues es muchísimo más escalable. Lo quise hacer negocio, no ha jalado todavía, pero lo estoy haciendo un negocio para tipo empresas. Las empresas eh, que no puedan pues, gastar diariamente, mensualmente o semanalmente en producción de contenido. Creo que es una vía diferente a la que ahorita hay. Creo que también mucho tema de, o sea, hoy estamos en una competencia por atención. Antes no ocupabas ese presupuesto tan elevado en marketing, entonces las empresas chicas a veces pueden sentirse un poco que gastan mucho dinero, limitadas Limitados por con otras recursos. empresas por tema de presupuesto en marketing. Entonces aquí sale muchísimo más barato producirlo y es otra opción yo creo que te permite para tanto creadores como negocios. Ok. Oye, y por ejemplo, de todo este contenido, ¿no has tenido problemas de que te quiten videos? ¿O qué tipo de requisitos tienes como para Sí. no caer en que te censuren algún tipo de video Sí, bueno, utilizando por el tema de la inteligencia sí. artificial? En Instagram incluso hay una etiqueta de si cuando La decía, tienes que poner. no necesariamente, si la pones no te pasa nada, pero uno lo hace por ética propia porque a veces muchas personas no sabían que yo lo hacía con clones. Entonces cuando supieron era como, ya no te voy a seguir porque eres un clon. Ok. Cuando a mí me parece un argumento, pues al final desconsiderado por decir, ok, yo no puedo competir con los grandes creadores, pero estoy utilizando esta herramienta para poder hacerlo y escalar. Y en algún momento tal vez puedo hacerlo real, pero ahorita no puedo, entonces por eso estoy utilizando esta opción. Y muchas personas como que es como llegaron a una contradicción porque mucho contenido generado con IA al final es puro brain rot, o sea, no aporta nada. Cuando aquí pues podía aportado algo, pero Sí. si era hecho con IA, ¿no? En, en TikTok no hubo tema, no había temas de ahí. Sí han bajado un poco las views, pero no había tema como que me tiren un video o algo. Y en YouTube, ahí sí me dieron como que no puedes monetizar con contenido generado con IA en Shorts, pero tampoco me han bajado nada. O sea, Instagram súper bien, lo he manejado y TikTok también. Pues te digo, estos videos de Irán eran contenido generado con IA y fueron muy bien. ¿Y tienes por ahí proyectos a futuro con este tipo de herramientas de inteligencia artificial? Sí, bueno, ahorita, como te mencionaba, están estas herramientas de Lovable, ¿no? Que te permiten crear proyectos muy rápido y probar ideas muy rápidas. Entonces me dio la oportunidad de probar varias ideas. Primero empezamos con una idea de hacer un tipo SurveyMonkey de tipo encuestas. Ok.
Y con esas encuestas ganabas dinero y con esas encuestas podías pagar tipo saldo en tu celular y temas así. Al final, lo que me permitió, esa primera herramienta que utilicé fue Volt, Volt.io, que es una herramienta similar a la Volt y te permite crear proyectos así muy rápido con un prompt muy sencillo, para personas que no son programadoras. Entonces empecé en Volt, esa idea la desarrollé unos 3 meses, vi que algo no me cuajó, no me gustó y que se llama pivoteé a otra idea. Que ahorita la que estamos desarrollando con mi hermano. Mi hermano sí es programador técnico, entonces digamos que yo soy el no técnico, él es el técnico. Yo soy más tipo eh, el que investigó el mercado y el que Sí, investiga la temas de marketing. creación. Así es. Estamos desarrollando un proyecto que se llama Licita IA. Es una plataforma de licitaciones que se asiste con inteligencia artificial. Eh, Básicamente, hay un tema aquí en México que es que todas las licitaciones están desconcentradas. Es decir, está Compranet Federal, Ujú. pero no puedes ver la de los estados a menos que tenga recurso federal, ¿no? O sea, puedes ver, no sé, Nuevo León, pero si no tiene recurso federal, pues no los puedes ver en Compranet. Ujú. Entonces, cada estado tiene su propia forma de subir sus licitaciones y sus contrataciones. Entonces, nosotros juntamos todas, vamos ahí poco a poco por estado, porque es diferente información en cada estado, es una forma diferente de jalar la información. Eh, lo que estamos haciendo no es ilegal porque al final es una asesoría a las empresas. No estamos dando información que no puedan encontrar en las propias licitaciones, ni información que los pueda beneficiar de alguna manera en comparación con sus competidores. Simplemente es como un tipo asistente donde nosotros, digamos, tú eres de electricidad Ujú. y tienes suministro, buscas, al registrarte en nuestra plataforma, pones palabras claves, suministro de energía, servidores, cables. Entonces, cuando salga una licitación en cualquier estado que tú hayas seleccionado, como digamos que seleccionas Coahuila, Nuevo León y San Luis. En esos estados, si algún día aparece algo de tu nicho o de tu sector, Estás buscando entrar a... te va a salir en tu correo y ya puedes entrar a la plataforma bajo una suscripción. Vas a poder analizar la licitación con todos los documentos que te dio gobierno. Hay un apartado de archivos y luego vas a poder analizar los documentos con un asistente que tenemos de IA, y te va a dar contexto de cualquier pregunta que le hagas, te va a dar contexto y luego puedes guardarla como recordatorio para que te vaya dando las diferentes etapas de toda la licitación. Entonces es una forma de poder competir en un mercado que está muy competido y pues muy desequilibrado, ¿no? Es una forma de equilibrar un poco la balanza. Creo que podemos remontarlo a mi época cuando hacía videos de corrupción. Una Ujú. forma de atacar la corrupción puede ser un poco inocente, puede ser, porque hay unas formas que ya funciona el propio sistema, Ujú. pero es una forma de buscar que la balanza se estabilice un poco más, O sea, mostrar. o sea, ¿quién serían tus clientes? ¿Las empresas en busca de licitaciones en cualquier parte del país? Sí, los proveedores. Ok. O sea, no es tanto una GovTech, que se llama pues empresas de tecnología con gobiernos, sino es como, sí está en el ecosistema, pero es para proveedores con gobierno. No tenemos contacto con gobierno, sino directamente con los proveedores y ya les damos como, eh, pues, cierto tipo de ventajas por información o por asesoría, no por información privilegiada, sino por Ujú. asesoría. Eh, Luego queremos agregar, bueno, tenemos un sistema que estamos desarrollando para poder tener todo el historial, todo lo histórico que han pasado licitaciones para darte la mejor, ¿por qué ganó esta empresa en esta licitación? Ah, bueno, porque me puso esto, su Ah, ok. presupuesto estaba en tal O sea, rango, también van a poder estudiar pasados, o a sea, licitaciones pasados pasadas. históricos de otras empresas para Sí, poder mejorar tú como... sí, incluso, bajo ciertas entrevistas que hemos tenido, pláticas con personas que ya han sido, trabajado con gobierno, pues saben de ciertas técnicas que utilizan los gobiernos y los proveedores para poder quedarse con la licitación. Entonces,
también tenemos registradas esos tipos de técnicas que han utilizado para el momento que llegue una licitación poner como un tipo de calificación de si esta licitación ya va medio dirigida o no. Es una probabilidad, no estamos definiendo que sí ya está dirigida o no, pero es una probabilidad de que pueda estar dirigida. No culpamos a nadie, no estamos diciendo que sí es verdad, pero es una probabilidad por ciertas indicaciones, características que nos indican que puede estar amañada o ya dirigida. Entonces, pues no vayas a eso porque tal vez vayas a perder. Mejor esfuerza tus esfuerzos a una licitación que tenga un menor rango de que ya esté dirigida. De factibilidad para Sí, que tú lo mismo la ganes, sí, ¿no? sí. Oye, y teniendo después de la plática creación de contenido, inteligencia artificial, ahora emprendiendo un proyecto de una startup Sí. con herramienta de IA, ¿en quién tienes alguna persona en la que te has inspirado para hacer todo esto como lo has llevado? Como comentaba desde joven, como bueno, desde niño, me ha gustado mucho los contenidos de geografía, historia, política. Por eso estudié ciencia política y gobierno y también por ciertas valores, ¿no? Pero me inspiré muchísimo en estos contenidos que mencionaba de Johnny Harris. Es un comunicador de Estados Unidos, estuvo en Vox. Eh, Explican las cosas de manera muy sencilla, temas internacionales, con mapas, con gráficos muy sencillos. Ujú. Y el storytelling que te engancha y te llama la atención, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando estaba a los 17 años, en ese entonces, también hacía beats de música. Bueno, pagué una suscripción y te mostraba como que el breakdown de todo el guión de este creador. Entonces, este men me ha sido alguna inspiración para los contenidos que he hecho ahora y que Ujú. voy a hacer el siguiente año, espero hacer. Eh, Puedo explorar, poder explicar de una forma sencilla, gráfica, temas. También, ahorita, yo que este año me ha sido una buena inspiración y luego la retomé y pensé que ya había tenido algo ciertas influencias. Anthony Bourdain, como que te va. Lo que he aprendido más sobre su filosofía, ¿no? Es pues ser un explorador, o sea, cuando vas a un lugar, conocer realmente la cultura de ahí y no ser un turista. Yo creo que es lo que ahorita pasa mucho de Ok. homogeneización de toda la cultura en cualquier lado que vas, ¿no? Puedes ir a Francia y luego te tomas un McDonald's, puedes ir aquí en México y pues un Ujú. McDonald's, un Starbucks. Entonces, él te enseñaba la manera como que vivir la vida un poquito más lenta, que creo que necesitamos mucho eso hoy. Y justo eh, relacionándolo con el tema de la manósfera, ¿no? Salir del cuarto, salir de estar encerrado todo el día, a explorar un poquito más la vida, explorar, pues tener más relaciones con personas, a platicar, probar cosas nuevas. Entonces, parte de mi contenido va a ser como, estoy, bueno, preparando para el siguiente año para hacer un cambio en el contenido y mezclando estas dos inspiraciones de explicar cosas sencillas con gráficos y mapas y poder también experimentar un poquito más de la vida saliendo a diferentes planes y viajes que están planeados, ¿no? Ok. ¿Tienes personal? ¿Trabajas tú solo para estos proyectos de contenido Sí. específicamente? ¿Cómo pasas de ser un individuo a tener algún grupo? No sé si lo Sí. tengas, ¿no? Pues ahorita sigo siendo yo, pero ya han habido varios colaboradores. Pues yo puedo mencionar al principio a esos amigos, ¿no? Que me prestaron el equipo, Ujú. las cámaras, las luces. Creo que fueron mi primer equipo audiovisual, digamos. Ahorita me estoy apoyando mucho de un amigo que se llama Sergio Hinojosa, que es un director creativo que tiene una agencia creativa que se llama Génesis. Ujú. Hacen muchos proyectos buenos, no sé, tipo musicales, sobre todo Baby Tricks, Nueva H. Entonces, tienen un estilo muy cercano a lo que quiero hacer. Sé que ellos tienen la manera de hacerlo, tienen la calidad. Y he trabajado con ellos para sacar videos en YouTube, algunas ediciones para proyectos que he hecho. Y también me junto mucho con un editor, que es el que me ayuda ahorita, que es Luis. Él me ayuda mucho para grabar y para tener video de calidad. Entonces,
al final creo que para un creador vas encontrando como una independencia donde ocupas hacer un sistema que te permita poder escalar más rápido, ¿no? O sea, vas encontrando, dices, esto tiene una razón de ser porque me ayuda a llegar a este otro paso, ¿no? Este paso tiene una razón de ser porque me conecta con algo que quiero llegar. Ok. Entonces todo se va conectando y todo va haciendo un sistema donde eh, pues todo se beneficia de otro. Por ejemplo, si hago contenido, sé que le puede beneficiar a la startup que estamos desarrollando. Eh, si hago algo de la startup, le puede ayudar a un proveedor. Entonces, es crear un sistema que te permite pues, crear las cosas que quieras crear. Ok. Y ya por último, para darle cierre, nada más por ahí una pregunta a manera personal eh, que tengo por ahí, que es, ¿qué te mantiene despierto a ti por la noche? ¿Qué me mantiene despierto? Bueno, pues yo me duermo muy tarde, ¿eh? O sea, este año sobre todo le he dedicado mucho, este año y el final del pasado, le he dedicado mucho a desarrollar proyectos propios porque ya se venía, pues este año es el último año de carrera, entonces todo este año estuve muy enfocado en los proyectos que estaba haciendo, el contenido, por eso hice este sistema que me ayudaba a hacer contenido escalable y Mm, subir contenido diario, ¿no? A veces 2, 3 videos al día por una etapa. Entonces, eh, este año me enfoqué en crear la manera, el sistema que me diera la libertad para los siguientes años poder estar un poquito más sobrado, poder explorar oportunidades laborales, otras oportunidades laborales, poder explorar proyectos. De hecho, bueno, o sea, yo que es la primera vez que lo digo, pero voy a ir a la Ciudad de México a vivir, entonces ahí sé que se va a dar las cosas necesarias, está el ecosistema necesario para que se puedan dar muchas oportunidades. Y pues esa fue la tirada este año, fue darle duro contenido, a ver si pegaba. Afortunadamente, pues sí pegó. Y eso me ha dado libertad para poder hacer lo que se viene el siguiente año. ok. Bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si quisieras dar algún comentario a la gente, un mensaje o que te sigan en redes o algo. Sí, pues pueden seguirme como Alan Sandoval, Alan Sandoval punto bien bajo en Instagram, que es ahorita la red social más fuerte. Igual uso mi YouTube para irle dando ahí a ese contenido. Pero muchas gracias por darle el espacio y pues, pues encantado de estar aquí contigo.